tardes, queridos amigos. Estamos en Misión Mundial, los veo a todos lados porque hace una semana que no los veo y me encuentro con un terremoto que se llama Andrés Manuel López Obrador. Qué bárbaro lo que había pasado. Nosotros les habíamos comentado que, no, si bien no íbamos a comentar las elecciones, íbamos a comentar lo que pasó después de ellas, porque nosotros no somos gurús, no somos gente que predice cosas, como todo mundo lo estaba haciendo con sus famosas encuestas, pero nosotros vamos a buscarle mejor un lado más interesante, que es qué fue lo que ustedes eligieron, qué fue lo que tienen ahora en el país. Y bueno, pues eso lo vamos a tratar también en un ratito más, pero además también les tenemos un panel muy interesante que es referente a Japón, a la presencia de Japón en nuestro país. Para, como siempre, déjenme presentarles a nuestro conductor adjunto, que es nuestro, más bien, es un conductor, ya de plano, él no conduce a camiones, pero cómo conduce de bien este programa, por eso es que está él acá. Ernesto, me da mucho gusto que estés nuevamente con nosotros y que no te hayas rajado, bueno, con aquello de que nos ibas a acompañar, y aquí estás, fíjate. Muchas gracias, Gerardo, y bueno, pues estamos de nuevo con ustedes, amigos, y tenemos hoy a dos invitados de lujo, Claro. ¿verdad? Es Sí. el licenciado Alejandro Bazáñez, 2 veces agregado cultural en la Embajada de México en Tokio, y al licenciado Miguel Ángel Uribe, estaba hasta hace poco en la Secretaría de la Función Pública, integrante de nuestro grupo, nuestra ONG Sociedad México-Japón Asia, y bueno, pues hoy traen 2 temas de interés. Sí. Pues uno de ellos es, si me permiten, le quitamos unos minutos al programa para hablar un poco sobre cómo ven ustedes las elecciones. Ustedes son mexicanos, ¿no? Sí, claro. Y creo que a todos nos interesa un poco bien qué fue lo que sucedió, porque, bueno, ya no es tanto hacer leña del árbol caído, ¿no? Sino, ¿qué tenemos ahora? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues, en mi opinión no hay ningún árbol caído, al revés. Creo que Ajá. por primera vez en pues, varias décadas, si no es que en toda la historia del siglo XX y lo que va del XXI, no había habido elecciones verdaderamente limpias, ¿no? Claro. Entonces la sociedad está tomando fuerza y estamos viendo un gobierno que viene con mucho empuje ciudadano y yo creo que es algo que celebrar. Exactamente. Ojalá que, bueno, todo sea para bien. Ya los mexicanos han pensado seriamente y ojalá que nos vaya mejor y se establezca y se restablezca el país. Miguel Ángel Uribe, estás en nuestro grupo Sociedad México-Japón Asia, abreviado como SOMEJA. Estás preparando un evento de mediodía este año, en los próximos meses, sobre el centenario del escritor japonés Yasunari Kawabata, que obtiene el premio Nobel en 1968. El primer japonés que obtiene este premio en la historia. Es correcto. Esto está todavía como un nivel de idea, lo estamos planteando, lo estamos planificando, buscando definir, pero ciertamente el objetivo del evento es que no pase desapercibido. Justamente en octubre se cumplirá el 50 aniversario de que Kawabata recibe este Nobel de Literatura, entonces queremos hacer un evento para conmemorar esta ocasión. Muchas gracias. Nada más que espérate, no hemos dado su opinión sobre las Olimpiadas, ¿eh? ¿Qué tal? Las elecciones. El tema de las elecciones. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bien, como decía Alejandro, ¿no? Se ve una sociedad civil muy involucrada. En estos días, en distintos tipos de medios, pues ha permeado este interés en dar un seguimiento preciso a los planteamientos de la nueva administración y al actuar de la nueva administración. Y me parece que Andrés Manuel llega con un buen respaldo. Me parece que es el presidente, al menos a nivel de las elecciones, que llega en el papel con una legitimidad pues, muy considerable en el México postrevolucionario. Entonces esperemos que toda la gente que depositó la fe en este proyecto esté muy satisfecha por el bien de todos nosotros. Muy bien dicho, es un proyecto, exactamente. Ellos, y la mayor parte de los, ¿qué? El 53% de los que votaron por ese proyecto. Tal vez está llegando en un momento muy difícil para Andrés Manuel, porque tenemos un Donald Trump sumamente presionante, un Cono Sur que se está alejando de ese panel que se llamaría progresista, en el que a él se le categoriza como progresista.
Y me parece que es un periodo muy difícil para un gobernante, así que aunque tiene todo el poder en las cámaras y en muchos de las gobernaturas y de los municipios también, viene con mucho poder, sí, pero viene en el momento más difícil de la historia de México. ¿Qué piensan de ello? Bueno, yo en primer lugar quería agradecer por la invitación a este programa. Digo, nos agarra un poco de sorpresa el tema, ¿no? Pero Sí. bueno, conozco a Ernesto González Gálvez desde hace muchos años, Sí. desde que estaba yo como agregado cultural en Japón. Claro. Y bueno, conozco ¿Eso también no te afecta en algo? No, ¿De para nada. cargo, no? No estoy en ningún cargo público Ajá. y tengo la libertad de dar mi opinión sobre cualquier Excelente, tema. bien. Ujú. Pero bueno, reconocer la labor que hace el SOMEJA. Gracias. Y bueno, desde muchos años, ¿no? Digo, el embajador González Gálvez también, una gran figura en la relación México-Japón. Y por eso es un gusto poder participar aquí. Bueno, yo vengo trayendo el tema del libro que se acaba de publicar, Claro, de los ajá. japoneses modernos, pero bueno, perdón, es que no pregunté Gerardo. Pues creo que sí, o sea, el tema de la relación con Estados Unidos, pues sabemos todos que siempre ha sido un tema muy importante para definir la política interna de México, pero qué bien que incluso en esta elección, pues ha sido un tema que no, como en otros momentos, ¿verdad? No ha habido una intervención. Y creo que este gobierno que viene también tiene muy presente esta cuestión de la autodeterminación. Entonces somos sociedades muy intertejidas y no se puede uno imaginar un gobierno, una sociedad que no va a actuar pues de la mano de Estados Unidos, ¿no? Si tenemos una frontera tan amplia y un tercio de nuestra población prácticamente tiene familiares que viven allá, pues entonces es una cosa natural. Pero yo creo que una sociedad más vigorosa en México, más internacionalizada, pues puede poner el ejemplo, ¿no? No es nada más una relación bilateral, sino hay muchos países en el mundo y creo que México tiene la libertad pues de decidir con quién se alía. Claro. Miguel. Sin duda la relación bilateral más importante para México. Afortunadamente va más allá de la relación con Donald Trump. Justamente este tema, como dice Alejandro, de la gran población mexicana en Estados Unidos, el tema de la frontera tan amplia, nos da muchas relaciones a nivel local, a nivel sociedad civil, a nivel familiar, personal. Entonces no va a ser fácil. Ya las elecciones que se acercan de medio término en noviembre para renovar el Congreso estadounidense nos dará un buen margen para pensar cómo está el Partido Republicano posicionado en la opinión popular estadounidense, pero un gran reto el que se le viene al presidente, porque podría coincidir en todo el término Andrés Manuel en caso de que Donald Trump resulte reelecto en sus próximas elecciones. Entonces, un gran reto. Claro que sí. Pues una de las cuestiones que también se le está sugiriendo al nuevo gobierno es que busque nuevos horizontes, que ya se lo habían dicho también tanto al PRI como al PAN y todo. Ahora se lo están diciendo también al nuevo gobierno y creo que es muy importante ver otros panoramas. Vamos a hablar de Japón hoy, por eso fue un poco como la introducción de las elecciones, porque Japón es un país que invierte demasiado aquí en México, tiene mucha inversión. Hay inversión de automotriz, está en Guanajuato, me parece que es la Mazda, ¿verdad? Sí, que dicen que por ahí que está en Salamanca y que ahora ya a Salamanca se le dice Salamazda, ¿no? Una cosa así, porque hay tanta población que están entre ellos, ya se están haciendo como una especie de colonias. Hay 5,000 japoneses, ¿no? Fíjate, 5,000, mira, eso no lo sabía. Pero bueno, tan solo ahí. En el área de Salamanca, el área industrial. Sí. Ajá. No, pues está excelente. Donald Trump le ha pedido que mejor se lleve esas empresas a Estados Unidos, ¿no? Y yo veo que los japoneses no quieren hacer ese tipo de cosas. Vamos a entrar ya de lleno al panorama japonés y tú eres el experto. Por favor, Alejandro, coméntanos brevemente, dos minutos, el contenido del libro. Sí, claro que sí, Ernesto, muchas gracias. Pues bueno, para su auditorio les quiero comentar que el pasado mes de mayo se publicó este libro que se llama Los japoneses en Morelos, testimonios de una amistad. Está publicado por el Fondo Editorial del Estado de Morelos y bueno, a mí me tocó ser el coordinador. Es un libro que sale a la luz en el contexto de la Convención Nacional Nikkei.
Esta convención reúne a la colonia japonesa cada 2 años en algún estado de la República, y en esta ocasión tocó Morelos, un estado que tiene una historia particular de relación con Japón, que se resume en este libro. Son 15 capítulos que hablan de diferentes aspectos, de, por ejemplo, la vida de algunos migrantes, o del hotel Sumiya, Camino Real Sumiya, la historia de su construcción, figuras emblemáticas como Sadayoshi Kogiso, como Shigeko Watson, como Junso Oguri, los paisajistas famosos. Cuando pasó el embajador Hasekura Tsunenaga en el siglo XVII, pues una reconstrucción de los hechos de cómo fue esto. Cuestiones como la Catedral de Cuernavaca, que como ustedes saben tiene unos murales del siglo XVII que explican la crucifixión de Felipe Jesús, San Felipe Jesús en Nagasaki. En Japón, sí. En fin, es una colección de historias que nos permite ver lo larga que es la relación de México con Japón, y que aún existen vestigios en nuestro país donde se puede constatar. Y bueno, es un honor porque además participan en él varios especialistas, algunos de ellos, por ejemplo, como del Colegio de México, Guillermo Cuartucci, o de antropología, Sergio Hernández, Virginia Mesa, que también fue profesora del Colegio de México y ha participado en muchas traducciones de la editorial Satori, que tiene obras literarias muy importantes, una editorial española que también se vende en México. Por ejemplo, en el tema económico, el tema de por qué se instala la Nissan, ahorita que hablábamos de Mazda, ustedes recuerdan que en el 64 el primer Datsun que se produce en México, pues lo hacen en Cibac, se llama, ¿no? En Jiutepec, Morelos. Entonces hay un artículo aquí de Virginia Mesa. No, perdón, de Virginia Valdivia y de Vania de la Vega, Shota, que explica las razones de esta inversión japonesa, porque fue la primera fábrica que puso Japón fuera de su país. Entonces, en los años 60... En la posguerra. Sí, en la posguerra, recién recuperándose de la Segunda Guerra, pues Japón le invierte a la tecnología y empieza a desplazar a los autos norteamericanos, ¿no? Que eran un poco más, consumían más gasolina, eran más pesados. Grandes. Entonces, pues México tuvo un papel importante desde entonces, pues por tener el puerto de Acapulco, que funcionaba muy bien en ese momento, que conecta directamente con Cuernavaca. Y en fin, se analizan las razones de esta inversión y... Excelente. Nada más déjanos, Claro que vamos sí. a un corte y Claro que regresamos sí. otra vez contigo. Muy bien. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Bien, amigos, Estamos nuevamente en Misión Mundial. Bueno, ya caí yo, entonces a lo mejor ya lo recibo yo. Amigos, buenas tardes, pásenle nuevamente. Qué bueno que siguen con nosotros. Y pues seguimos con el tema de Japón en México. Estamos viendo aquí un libro dice es Alejo Evergenji, pero Sí. ¿eso qué es? ¿Es tu nombre? Sí, ¿O es un seudónimo? bueno, es un nombre artístico. Ajá. ¿Y Alejandro? Es mi nombre de pila, Ah, ok. Alejandro Bazañez. ¿Alejandro Alejo te llamas? No, no. O sea, mi nombre, digamos, de mi identificación es Alejandro Bazañez, Ah, ok, perfecto. pero uso el nombre Alejo Evergenji. Muy bien, Alejandro, pues nos estabas comentando entonces, y veo yo casos muy interesantes como que se habla mucho de Felipe de Jesús, pero no se habla de los otros 25 que están por allí en esa misma como expedición católica, no sé, al catolicismo hacia Japón, ¿no? Bueno, el tema de la evangelización Evangelización. en Asia, pues es muy importante. Recordemos que a China llegan los primeros misioneros en 1514. Ujú. O sea, realmente es casi paralelo la manera en que la Nueva España empieza a ser conquistada con Asia. Sí. Y surgen ahí pues muchos desequilibrios. En Japón, por ejemplo, pues obviamente gobernaba toda la clase budista, ¿no? En el momento en que Claro. empieza las órdenes religiosas, los franciscanos, los dominicos, los jesuitas, a llegar, y hay una tensión ya natural desde el inicio entre España y Portugal, porque el Tratado de Tordesillas no especifica exactamente si Japón recae en el lado portugués o en el español. Ujú. Entonces todas las órdenes compiten por las almas japonesas, y llega Interesante. un momento en que esto genera tales desequilibrios a nivel político que se expulsa a los cristianos. Ujú. Esa es la razón por la que cuando llega el barco en el que naufraga Felipe Jesús, digamos que les confiscan la hacienda. El barco bueno, sufre daños, etc. Pero al momento que ellos van a reclamarlo, pregunta el Taiko-sama Ieyasu Toyotomi Hideyoshi que por qué están ellos predicando si él ya ha dado la orden de que no lo deben de hacer. Entonces, para poner el ejemplo a los mismos japoneses, se los llevan hasta Nagasaki, digamos que en una cuestión muy penosa, donde ellos fueron martirizados, torturados prácticamente, y los crucifican. Esto causa mucho preocupación en la Nueva España, y se escriben varios libros acerca de esto, y por eso es que se pinta ese mural en la Catedral de Cuernavaca, en donde pues tristemente uno puede ver ahí, ese fue uno de los primeros contactos que hubo entre Japón y México, ¿no? Ujú, claro. Qué curioso, ¿no, Ernesto? Que yo no había escuchado jamás otra vez la palabra Nagasaki, más que por el bombardeo. Pues no sabía yo, desconocía realmente yo que allí era uno de los puntos a los que había ido la misión de evangelización. No, y lo curioso y lo interesante es que en Nagasaki Ajá. viven cerca de unos 40,000 cristianos, ¿no? El monumento de los 26 ¿Cristianos mártires, o católicos? ¿Qué son? Católicos, Son católicos. pero son también cristianos. Ajá, ok. la Catedral de Nagasaki, la Catedral Católica que está en el barrio de Urakami, se destruyó totalmente con la bomba atómica. Sí. Los feligreses la volvieron a hacer. Hay un barrio católico o cristiano ahí en Nagasaki, ahí está el monumento de los 26 mártires, y bueno, resulta interesante que esa ciudad no fue destruida completamente porque había mal tiempo. Un éxito militar fue en Hiroshima, pero en Nagasaki se desvió un poco y no alcanzó a destruir toda la ciudad. ¿Sí? Por favor. Sí, curiosamente, pues Nagasaki se ha caracterizado por ser un bastión cristiano en el territorio japonés. Y recientemente los sitios clandestinos de adoración fueron nombrados Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y sí, como dice Humberto, Nagasaki no fue de los lugares que sufrieron peor destrucción durante la Segunda Guerra. Y de hecho, tengo entendido por lecturas de historiadores que se atribuía incluso justo a la presencia de comunidades católicas dentro de esa localidad.
y bueno, fue un factor casual el hecho de que por cuestiones climáticas la segunda bomba decidió tirarse ahí, porque justamente Estados Unidos tenía como diversos objetivos al escoger los lugares de las bombas, y uno de esos pues era un lugar que no estuviera totalmente deshecho como en ese entonces lo estaba Tokio, para que ellos pudieran atestiguar la capacidad de la bomba. La segunda bomba iba sobre la ciudad de Niigata, pero había mal tiempo y el comandante Sweeney del avión B-29 se dirigió a Nagasaki, un blanco secundario. Pues viendo tu libro, me interesa mucho el hecho de que estén en Morelos, haya presencia japonesa. Yo también lo desconocía. Sabía de presencia japonesa en Tabasco, en Yucatán, Chiapas también, sí. Pero no en Morelos. Ajá. ¿Qué desarrollo han tenido ellos allí? Bueno, obviamente, cómo han ayudado a transformar, digamos, nuestra cultura mexicana con la de ellos? Bueno, un aspecto importante de la relación entre Japón y Morelos fue el campo de Temisco, la ex hacienda de Temisco. La ex hacienda de Temisco, mira. Ajá. Sí, ¿Qué pasó ahí? que ahora es un hotel muy bonito. Ajá. Bueno, más bien es un acuario, bueno, un parque de diversiones, ¿no? Ajá. Con albercas. Exactamente. Es un lugar que fue utilizado durante la Segunda Guerra Mundial para concentrar a todas las familias japonesas. Esta última convención Nikkei. ¿Allí? Sí, fue ahí. Ajá. De aquí, los japoneses de acá en México. No, de toda. No. En Guadalajara. Bueno, lo que pasó es que en ese momento el presidente Ávila Camacho sí. Recibe la sugerencia, digamos, con un poco de presión del presidente Roosevelt, de concentrar a todos los japoneses para que no fueran a formar un flanco de ataque a Estados Unidos. Entonces les piden, o más bien les ordenan a través de la Secretaría de Gobernación, que dejen sus propiedades, sus casas, y se concentren en la Ciudad de México. Entonces esto, en un principio llegan a los terrenos del señor Matsumoto en la Magdalena Contreras. En lo que es la Unidad de Independencia. Sí, o lo que se llama el Batán. Se llamaba el Batán. El Batán. Y entonces ahí comienzan a llegar, pero pronto se llena y no caben. Entonces hay un grupo que se junta, que son Sekiguchi, Matsumoto y otro japonés importante, que forman el Comité de Ayuda Mutua. Kazuge. No. Es bueno, ahorita lo recuerdo. Y deciden hacer una cooperación y comprar la hacienda de Temisco, en Morelos. Entonces piden permiso al secretario de Gobernación de ese entonces, y pues no es propiamente un campo de concentración como en Estados Unidos, que sí eran... Que ese sí estaba bien definido como tal, ¿no? Pues eran, no como los de los alemanes. No tanto, sí, por supuesto. Porque no había tampoco trabajos forzados. Campos de internamiento. Pero de internamiento. De internamiento, sí, así se puede decir. En Estados Unidos sí fueron muy hostiles, la verdad. Yo tuve la oportunidad de conocer el Museo de la Migración Japonesa en Los Ángeles, y ahí tienen incluso una réplica de estas casas en las que vivían, que eran sin ninguna protección, eran pues de madera muy sencillas, se les metía el aire helado, eran climas muy extremos, sí, simplemente de madera sin ventanas. Y pues imaginemos que son familias además que ya llevaban pues varias décadas de vivir en esos países, en Estados Unidos o en México, y que los obligan de la noche a la mañana a dejar todo, ¿no? Entonces, con toda la dignidad que tenían y toda su pues educación y la clase, hay unas fotos sensacionales en donde hacen sus fiestas, por ejemplo. Incluso aquí en el libro pude adquirir una de esas fotografías y la reprodujimos. Y aparecen pues haciendo un baile, ¿no? Dentro del campo de concentración, pues tratando de mantener su estilo de vida, ¿no? Pero realmente una situación muy difícil. Aquí está la imagen. Y en México afortunadamente no fue así, pero también sí causó mucha disrupción al interior de las familias. Y tomó muchos años para que la colonia japonesa se pudiera recuperar de ese golpe. Entonces, Morelos tiene esta particularidad, ¿no? Está ahí también el campo la ex hacienda de Temisco. Pero también hay otras historias. Está la de Manuel Abe, por ejemplo. Manuel Kaichi Abe, que llega para ser proveedor del ejército de Zapata.
Él había llegado a trabajar en los ferrocarriles, o sea, Sí. sin ningún apoyo económico de nadie, a los 17 años. Y en cuestión de 5 años, en la Ciudad de México se establece, compra una tienda de abarrotes, comienza a ahorrar, se muda a Cuernavaca en 1915 y ahí se empieza a hacer de mucho dinero, se gana la confianza de toda la gente, lo consideran una persona honrada y acaba comprando haciendas y volviéndose un verdadero pues, éxito inmobiliario y sufre también los estragos de la concentración, ¿no? Perfecto. Nuevamente nos atrapa el tiempo. Regresamos nuevamente contigo Claro. y pues vamos a un corte. Regresamos en un momento. I wanna try it all, I wanna take it in, I'm gonna taste every flavor. I wanna try it all, I wanna take it in, I'm gonna taste every flavor. Para mí el baile es como una terapia. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Muchas gracias, amigos. Regresamos con ustedes. Sobre lo que acaba de comentar Alejandro, bueno, pues es algo interesantísimo. Alguna vez fue el doctor Kumate, que en paz descanse, nos dio una charla al respecto y bueno, pues él comenta que el mismo presidente Ávila Camacho se negó a extraditar a los japoneses residentes en México para tenerlos en Estados Unidos, a pesar de las presiones de ¿qué era el FBI? Ya existía en ese entonces. Bueno, querían llevárselos, pero el gobierno de México se negó y con tal de que los recluyeran aquí, desistieron los estadounidenses, ¿no? Hay anécdotas muy interesantes de los japoneses en la vida de México.
como acaba de Sí, yo lo comentar, creo. como acaba de comentar Alejandro, y no solamente en Morelos, sino en otras partes del país. Pero así como personajes interesantes que influyeron, como el señor Matsumoto, ¿verdad? El señor Kasuga, etcétera, etcétera, todos ellos trajeron la forma de trabajar y la creación de productos, ¿no? El mismo Carlos Kasuga Jr. dice que cuando tenía 40 años ya era rico y le ofrecieron el Bacilo Kasei Shirota y dijo, bueno, vamos a probar, y entonces ahora existe ese emporio en Ixtapaluca que se llama Yakult. Claro que ¿verdad? sí, pues sí, totalmente exitoso. Adelante. Sí, no, adelante. Y bueno, pues entre los revolucionarios que ahorita estabas preguntando, güey, Sí. hay que tener presente a Kingo Nonaka, que era un revolucionario y que fue el cocinero particular del presidente Madero. Y pues él, Madero, le encantaba la comida japonesa y no comió otra cosa. Se dice que no comió otra cosa más que lo que hacía Kingo Nonaka. Cuando asesinan al presidente Madero y es el cuartelazo, él se va a las filas de los que estaban luchando. Hay anécdotas interesantes, así como empresarios Nikkei. Recuerden que Nikkei es aquel que es de origen japonés, pero que nació en otro lado, ¿sí? Y pues... ¿Es de origen japonés? Pero nació pero nacido en ultramar, en otro sitio, donde exacto, sea. Ajá, ok. en otro sitio, Ajá, ¿sí? sí. Y aquí más o menos la población es de 25,000 Aproximadamente, descendientes de japoneses, ¿no? Perdón, ibas a No, comentar. iba a comentar, Madero tuvo además una historia muy particular con Japón, porque su hermano, ustedes recordarán, Sí, Gustavo, Gustavo, tenía la intención de irse como embajador. como embajador ya estaba nombrado. De hecho, ya iba de salida y tuvo que regresarse para defender a su hermano cuando comienza la decena trágica. Pero Madero tiene una relación muy cercana también con Kumaichi Horiguchi, que era el embajador en ese momento. Y Horiguchi tuvo un papel muy destacado en la protección a la familia de Madero cuando Victoriano Huerta y el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, hicieron el pacto de la embajada para tratar de dejar en el poder a Félix Díaz. Entonces, en ese momento, Horiguchi, que tenía ya experiencia en otros países, pues, y sabía de lo que era este tipo de golpes de Estado, vaya, protege a la familia de Madero, a su esposa Sara, a los padres de Madero, y a pesar de que no era una legación muy grande, entran a vivir a su casa 30 personas. En la colonia Roma. En la colonia Roma, en la Plaza Río de Janeiro. Ahí estaba la legación japonesa. Entonces, hay muchas historias, si tú te fijas, de la relación México-Japón, que ha sido muy intensa. Yo creo que son dos países con una atracción mutua muy particular, que pues desafortunadamente la guerra lo interrumpió. Pero incluso otro capítulo aquí del libro habla sobre la visita de Kayo Nakamura, un diputado que viene con 5 estudiantes, lo escribe Carlos Uscanga de la UNAM, y habla de por qué les interesaba venir a conocer la parte agrícola. O sea, hubo mucho intercambio científico de agrónomos al mero principio, ¿no? Y también hubo mexicanos que se fueron para allá a estudiar en los años 30. Entonces es un libro muy interesante que te cuenta varias de estas historias de una relación muy intensa, que recordemos, en 1888 se firma el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, del cual se celebró apenas el 130 aniversario, ¿correcto? De hecho, este libro es un libro conmemorativo de ese aniversario. Aquí tenemos el logotipo. Pero lo que sucede en tiempos de Porfirio Díaz, gracias a Matías Romero, embajador en Washington, es la firma de este tratado y un impulso muy fuerte a la relación México-Japón, que en ese momento pues no había prácticamente nadie viviendo ni aquí ni allá. O sea, todavía no habían llegado los 30 colonos que llegaron a Chiapas. Formados también por una compañía que el ex ministro de Relaciones Exteriores, Takeaki Enomoto, lo organiza, ¿no? Una idea un poco, pues, osada en ese momento, ¿no? El vizconde Enomoto. Exactamente. Entonces, pues, son muchos años de una relación que se construye gracias a estos encuentros que comienzan en el 1888, y que se prolongan hasta nuestros días, y aquí tenemos varios testimonios de esto. Está el Hotel Camino Real Sumilla, que les digo, es muy interesante esa historia, porque no sé si ustedes sepan que la heredera de la fortuna de las cadenas Woolworth, Bárbara Hutton. exactamente, Bárbara Hutton, es la que construye en 1959
una quinta, o sea, una casa para ella misma. Ella era muy admiradora de Japón, era amiga de la hija del emperador Hirohito. Incluso aparece aquí una foto en donde ella está con esta miembro de la realeza. Y entonces ella construye esta casa, mandan traer piezas de Japón, piezas de arquitectura de Japón, incluso un teatro kabuki entero que lo instalan. Lo trasladaron para acá, ¿sí? ¿Todo existe? Todavía existe. De hecho, yo diría que en México no hay un lugar más parecido físicamente a Japón que el Hotel Camino Real Sumilla. Si uno va, realmente siente uno para visitarlo. Para ¿sí? visitar. Incluso las piedras del Jardín Zen fueron traídas especialmente de Kioto. Aquí aparecen las fotos incluso de la persona que vino, un especialista en piedras, a colocarlas. Porque no cualquiera hace un jardín de piedras. No cualquiera. No como el río Anji. Le llaman el Rock Garden. Ah, ya. Exactamente. Ajá. Muy bien. Entonces, pues sí somos un país que tiene una relación muy especial. O sea, gente de mucha honra y de mucha inteligencia construyó a pulso nuestras relaciones diplomáticas con el exterior. O sea, tenemos que reconocer, ¿no? O sea, México tiene una larga tradición diplomática de gente muy visionaria. El mismo Díaz Covarrubias, 1874, que es realmente el que teje todo esto cuando viaja a Japón a hacer el viaje de observación astronómica de Venus. Muchos poetas, o sea, hay que repasar la historia y ver cuántos mexicanos han estado allá también. Octavio Paz mismo estuvo en la Embajada de México en Japón. Él reaperturó la embajada. Amante de los haikus, ¿no? También. Sí. Amante de los haikus. Él y José Juan Tablada. Y José por Juan supuesto, Tablada, ¿cómo olvidarlo, no? Sí. Claro, es el que lo inicia. Pero, o sea, si uno le rasca un poco, también se da cuenta de que en Japón hay una gran admiración hacia México. O sea, por poner un ejemplo, el Hotel Okura, ¿no? Ahí cerca de la Embajada Norteamericana en Tokio, el primer dignatario que fue para allá fue López Mateos. Y ahí lo reconocen y tienen las fotos y lo recibió ahí el emperador de Japón. Sí. Y todavía hace poco cuando cerraron el ala sur del Hotel Okura, que lo tuvieron que desmantelar, pues había pues esta, digamos, nostalgia, porque era un lugar histórico que había recibido a muchos personajes importantes y entre ellos estaba el presidente mexicano. Vaya, cuántas historias que se podrían contar, para no dejarlo fuera, las ciudades hermanas. Cuernavaca tiene dos, Mino y Otaki. Otaki, la ciudad donde llegan los primeros náufragos en 1609. Viene el alcalde Ijima, este mes de mayo, vino a celebrar el 40 aniversario de la hermandad. Y uno diría, ¿pero para qué los hermanamientos? No, pero ¿cómo no? Han enviado a más de 200 estudiantes a Japón, que ahorita son parte de esta comunidad de mexicanos que están constantemente tejiendo la relación, organizando eventos, pues difundiendo el legado de varias cosas, ¿no? Ernesto Takayanagi, por ejemplo, que es uno de los que escribe, pues tiene una exposición acerca de Hiroshima, de la bomba atómica, y él está muy comprometido con ir a las escuelas, a compartir con los niños por qué es importante la desnuclearización, temas que México siempre ha mantenido muy firme en la agenda diplomática, ¿no? Claro. Entonces, las ciudades hermanas son un elemento muy importante que la gente de México no sabe que las tenemos, ¿no? Guadalajara, Kioto, Toluca, Saitama, Sinaloa, Wakayama, Ciudad de México, Nagoya, Chiba, Onjuku con Acapulco, Sendai con Acapulco, Otaki con Cuernavaca, y pues son plataformas que permiten a un mexicano acercarse, ¿no? Porque si uno ve, hay programas, a mí mismo me tocó ir a Japón en un viaje de fútbol, ¿no? Organizan encuentros deportivos, el Estado de México muy particularmente ha mantenido ya por más de 30 años este intercambio, ¿no? Entonces este artículo, para no desviarnos demasiado, hay una calle en Otaki que se llama México, ¿no? Y hay un festival cada año en donde el embajador mexicano va y lo suben a la Mikoshi. Bueno, sí, en algunos casos se sube al Mikoshi también. Bueno, López Portillo en el 78 viajó a este lugar y también fue una gran fiesta. Pero uno pensaría como mexicano, si no tienes como la visión, pues uno va y se aloja en un hotel y vas a Shibuya y a lo mejor al Palacio Imperial. Pero cuando tienes el mapa de cuáles han sido los lugares especiales donde hay
señales de México, pues es mucho más interesante. Sí, ¿no? sí, por ejemplo, el restaurante, me imagino que has estado en Ginza, donde Octavio Paz iba muy seguido, y donde aún conservan un pequeño, pues sí, enmarcado, un poema que él escribió. Él escribió donde ahí. dice, la comida de este lugar es como un paseo por un jardín otoñal. ¿No? Y digo, el dueño lo conoció en característico. persona a Octavio Paz. Eso no viene nada en el libro, ¿no? Pero vaya, es un esfuerzo por recopilar Claro. las huellas de los japoneses en Morelos, ¿no? Lo que han sembrado los jardines. Recuerden que Morelos tiene un clima muy especial. Dicen que es el mejor clima del mundo, ¿no? Entonces mucha gente venía buscando eso, sus flores, sus framboyanes, sus bugambilias. Y es la razón por la que muchos establecen ahí, incluida, ya nada más para cerrar, Shigeko Watson. Shigeko Watson es la esposa, es una bailarina profesional, primera bailarina del ballet Hattori en los años 60, y se casa con un diplomático norteamericano, bueno, un agente de la CIA. Y ellos vienen a retirarse a Cuernavaca, porque recuerden que Cuernavaca desde los años 30, desde la época del embajador, ¿cómo se llamaba? Dwight Morrow, se volvió un lugar de intelectuales, un lugar de cultura. O sea, él mismo contrató a Diego Rivera para que fuera a pintar, no recuerdo el nombre, pero un mural muy importante que aún se conserva. La novela Bajo el Volcán, ¿no? También de Malcolm Lowry, hace de Cuernavaca un lugar particularmente interesante para los extranjeros. Qué bien. Entonces vienen también muchos a establecerse ahí, y ella es una bailarina que se queda y empieza a tejer muchas redes. Conoce, como su esposo es un alto funcionario de la diplomacia, pues invitan al embajador de la India, invitan a Octavio Paz, organizan exposiciones, y entonces esto eleva la calidad de la cultura en Cuernavaca, ¿no? Gracias a una japonesa que, por cierto, no se ve nada japonesa porque es rusa. Y en Japón hay un libro publicado sobre ella, ¿no? Sobre Shigeko Watson. Pero en México no se sabe. Son pequeñas historias que uno diría, pues qué curioso, ¿no? Hay mucha desinformación. De un espía de la CIA, que es japonesa, pero que es bailarina, y que se vienen ya jubilados a vivir ahí, y organizan eventos en museos, y un patronato del museo del... En fin. Un entramado. Sí, y todo esto lo recupera además Shoso Gino, que ustedes conocen, ¿no? Él es el cronista oficial. Y entonces un día platicando con él, pues empieza a buscar y me dice, Cuernavaca, claro. Y saca esta historia. Resulta que él le había hecho una entrevista que tenía grabada en 2 cassettes de estos que ya no se usan. Y entonces me hace favor Mayuko Nihei, que es primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza, de traducir todas estas entrevistas para poder luego él procesarlas y escribir este artículo. No, pues qué tesoro, hombre. Pues es realmente algo muy interesante. Pues excelente, Alex. Nos vamos a tener que proyectar en otro programa para que vengas y nos platiques un poco más, porque esta herencia japonesa no podemos dejarla a un lado. Pues sí, hay mucho y que tú, contar. se supone, seguramente tú eres descendiente japonés, se te nota totalmente. Al igual que yo, que soy descendiente chino, bueno, México es para nosotros una maravilla de país, por el que daríamos mucho. Platícanos un poquito del mensaje que traes, el evento que quieres anunciar. Yasunari Kawabata. Bueno, sí, lo mencionaba al principio, tenemos en Someja la idea de trabajar este evento conmemorativo por el 50 aniversario de la entrega del Premio Nobel de Literatura Yasunari Kawabata. Entonces en próximas fechas estaremos dando más noticias. Pero efectivamente, regresando al tema de hoy, como dice Alejandro, ¿no? Las historias dan para mucho más. Y justo para complementar el tema que nos mencionaba del tratado de amistad entre los dos países, un dato curioso es que este fue el primer tratado en condiciones de igualdad que Japón firmó con otro país, después de que el Comodoro Perry llegara a terminar con este aislamiento de Japón mediante el Tratado de Kanagawa. Estados Unidos firma un tratado en carácter ventajoso con Japón, y a este ejemplo siguió un par, me parece que fue Países Bajos y otro país europeo. Entonces México viene a romper con esto, y un gesto de gratitud por parte del pueblo japonés para retribuir es el espacio donde está ubicada la embajada, que Alejandro lo sabe mucho mejor que yo. Es un gran espacio con una ubicación pues muy pertinente,
Bueno, era la última parte de los terrenos de la Del familia Palacio imperial. Imperial. Familia imperial. El Palacio Imperial. O sea, la calle que está enfrente era el foso, Claro. el segundo foso. Ok. Definitivamente tenemos que ver otro programa. Por lo pronto ahora ya nos vamos. Ahí hemos consumido todo lo que teníamos. Qué lástima. Rápido, ¿eh? Qué Se fue lástima que se va rápido. tan rápido. Pero bueno, Sí. nos despedimos entonces, querida Gracias, audiencia, de Alejandro. parte de Miguel, Gracias Alejandro a Miguel Ángel. y nuestro conductor adjunto, Ernesto González Galvez, A muy tus buen órdenes. hermano. Me despido como siempre lo hago. Salve audiencia.